Este encuentro de periodismo debía ser un escenario para que se cruzaran las diversas miradas sobre el asunto, las diversas propuestas, y que en esa medida fuera posible visualizar si esas miradas se encuentran, se conectan, o si por el contrario es el momento para empezar a tejer esos canales y espacios de comunicación para que no se hagan esfuerzos desarticulados en lugar de un esfuerzo colectivo y de ciudad, donde cada actor asuma el lugar que por definición le debe corresponder. Abriremos entonces un espacio para conversar con las conferencistas de esta mañana sobre estas y otras preguntas del público. La metodología del panel será la siguiente. El profesor Jaime López Castro, como moderador del panel, hará un encuadre del tema y presentará brevemente algunas de las conclusiones resultantes del diálogo local realizado el pasado 28 de septiembre. Posteriormente, planteará algunas preguntas que den inicio a la discusión y luego le daremos la palabra al público. Las intervenciones se harán verbalmente y podrán ser de un máximo de 3 a 4 minutos con el objetivo de darle la posibilidad de la palabra a un buen número de participantes. Invito entonces al profesor Jaime López Castro para que dirija el panel. Él es comunicador social, periodista, egresado de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, docente catedrático en los pregrados de Comunicaciones, Periodismo y Comunicación Social, Periodismo en las regionales de la universidad, es miembro del Grupo de Investigación, Comunicación, Periodismo y Sociedad de la Universidad de Antioquia, activista del Foro Social de las Américas en Quito, Caracas, Guatemala y Paraguay, en la Mesa de Comunicaciones y Procesos de Democratización y en el Foro Social Mundial. Es además asesor académico del Grupo de Extensión Solidaria Barrio U y actual coordinador del Convenio de Asociación en Comunicación Pública entre la Gobernación de Antioquia y la Universidad. Entonces, agradeciéndole al profesor Jaime López, lo invitamos para que inicie la moderación de este panel. Bueno, después de todo ese prontuario que dice Astrid mío, pues se trata entonces de generar una posibilidad de diálogo aquí con nuestras dos invitadas, con nuestras dos expertas acerca de este tema que nos sigue interesando mucho a nosotros, los que hacemos parte en esta ciudad, en este departamento, en este país tal vez, sobre este tema de lo que son los medios comunitarios, ciudadanos, alternativos, como les queramos decir, y de su papel en la ciudad. Como decía Astrid, nosotros desde la Universidad de Antioquia hemos hecho un ejercicio también con un colectivo de comunicadores, comunicadoras, gente de medios que está trabajándole a esto de la formulación y la generación de una política pública en este tema de los medios comunitarios y ciudadanos como una forma de ayudar a dinamizar un poquito pues el sector. Y les contaba Astrid que nosotros recientemente, hace unos 20 días, hicimos un ejercicio al que invitamos a mucha gente, que no fue tanta, pero invitamos a mucha gente, sobre con la necesidad de abrir este diálogo, ¿cierto? Porque nosotros creemos tanto desde la universidad, desde el colectivo, nosotros creemos en que en este diálogo tiene que estar la mayor cantidad de gente posible, ¿cierto? Y los reunimos frente a 3 preguntas concretas que son las siguientes. Lo primero fue, ¿a usted qué le significa el concepto de la política pública? ¿Cierto? ¿Y para qué una política pública en comunicación comunitaria y medios ciudadanos? Y la otra tenía que ver con qué debe incluir una política pública en comunicación comunitaria, ¿cierto? De allí obtuvimos unos elementos interesantes. Yo no voy a hacer la lectura de toda la relatoría pues, que hemos sacado de allí, pero sí voy a hacer unas 2 menciones o 3 de cada pregunta porque me parece que dinamiza un poco incluso el diálogo que vamos a tener enseguida, ¿cierto? A propósito del concepto de política pública, la gente nos decía que, entre otras cosas, que es una herramienta legal, pues como necesaria para que se garantice el cumplimiento y la realidad y la acción de los medios no dependa del gobernante, ¿cierto? Nos decían que
una política pública es un instrumento que favorece la inclusión, es una herramienta que implica construcción colectiva, gestión colectiva y acuerdos comunes. Es una iniciativa ciudadana para dar solución a una problemática. Es un instrumento que nace de la democracia. Entonces vemos cómo nos vamos aproximando ahí a lo que podría ser el inicio de lo que estamos pensando con este tema. ¿Para qué una política pública? Para ejercer derechos, para la sostenibilidad y para la transformación social. Yo creo que ahí nos conectamos un poco con la charla que tuvimos con la profesora Rosa María Alfaro esta mañana, que nos insistía tanto en la necesidad de pensarnos para transformar. Para la democratización, la participación y la sostenibilidad de los procesos de comunicación, para movilizar, para incentivar la participación, para propiciar la construcción de sentidos compartidos, para visibilizar los procesos que tengan un impacto mayor, para el reconocimiento y democratización de los medios. Y frente a qué debe incluir una política pública en comunicación comunitaria, decían, debe crear normativas que garanticen el uso y la apropiación de los medios. Reconocer las nuevas formas de hacer comunicación más allá de los medios, debe incluir a la comunidad. Debe incluir recursos, capacitación y promoción de los medios. Debe refrendarse mediante acuerdos. Debe articular planes de desarrollo local. Debe conectarse con otros proyectos y programas del orden local. Debe aportar a la despolitización de los medios. Debe obtener principios filosóficos, criterios y acuerdos construidos. Debe tener responsabilidades compartidas, unión de voluntades. Debe tener un componente de formación de audiencias, lectura crítica de los medios. Debe obtener principios, debe tener veeduría y debe hacer una labor inicial de caracterización de los actores. Caracterización, ¿cierto? Esta es parte como de la relatoría que nosotros pues estamos en disposición de compartirla con quien nos ayude a mirarla, pero para crecerla y para cualificarla, ¿cierto? Que se llevó a cabo en este encuentro que tuvimos hace unos 20 días al que se refería Astrid. Pero yo quiero darle un espacio aquí en este momento a John Elber Rodríguez, que es una de las personas que hace parte del colectivo, para que él cuente un poquito más la experiencia que se está moviendo desde ese grupo de actores, también que desde el que se está pensando la política pública en comunicación. John Elber está por acá. No llegó al llamado. Entonces, de pronto ahorita, él estaba por aquí afuera en una mesa, es que está haciendo una tarea para enviar urgentemente. Pero bueno, de todas maneras, ¿de qué vamos a hablar en este espacio de diálogo? ¿Cierto? Con Patricia y con Rosa María Alfaro. Nosotros desde la universidad venimos trabajando un poco desde los campos misionales de la universidad, desde la investigación, la extensión y la docencia, este tema de la comunicación, con el apellido de lo público, la comunicación pública, ¿cierto? Desde varios procesos en el departamento de Antioquia, tal vez algunos de ustedes nos recuerdan con esas primeras intervenciones que hicimos en el 2007, 2008, con el diplomado, todo esto, comunicación y patrimonio, y con otros proyectos, radios ciudadanas, las escuelas de comunicación en la ciudad de Medellín. Venimos pensando al tema de la comunicación en estos procesos de desarrollo y en estos procesos de transformación social. A la vez venimos participando, pues como nosotros, como universidad y como personas también, en procesos locales acá en la ciudad de Medellín, en las diferentes experiencias de escuelas que se vienen desarrollando en la ciudad. ¿Cuál es la inquietud? Pues a ver, ¿cómo podemos
cómo podemos ligar lo que es nuestra razón de ser como universidad, como Facultad de Comunicaciones, que tiene como su razón de ser el conocimiento, cómo podemos hacer para que eso se ponga al servicio de la dinamización de procesos que tienen en el fondo, pues lo que a nosotros, los que nos gusta la política, llamamos un proceso de democratización, un proceso de transformación favorable a la apertura de la inclusión de las voces en la construcción de esta ciudad y de este departamento. Entonces venimos desde la docencia, desde la investigación, haciendo este tipo de ejercicios. El año pasado tuvimos la oportunidad de invitar al profesor Alfonso Gumucio. Este año le hacemos la invitación a las dos profesoras para que nos vayan ayudando en ese sentido, ¿cierto? A empujar este carro a ver para dónde es que lo vamos a empujar entre todos. En el fondo entonces está esa intención de que a partir de nuestro pensamiento en el campo de la comunicación, del periodismo, ¿cierto? Nosotros ¿cómo hacemos para aportarle a esta ciudad y a este departamento? Y eso definitivamente tiene que ser a partir de la experiencia concreta y el trabajo articulado con los actores, ¿cierto? Que trabajan en esta ciudad y en este departamento. Nosotros como universidad entonces queremos ser un actor que cumpla con su tarea. Yo creo que una parte de esa tarea muy concreta es esta, ¿cierto? Que la universidad abra este tipo de espacios para poner en relación a las personas que han pensado el tema, como las dos profesoras que han tenido la oportunidad de conocerlo en otros países inclusive y que han participado, sobre todo la profesora Patricia Telles, en experiencias más nacionales. Entonces, desde diferentes contextos geográficos, ¿qué noticias nos traen? ¿Qué se está haciendo en otras latitudes? Para nosotros es muy importante, porque no queremos quedarnos, como dice alguien, mirándonos el ombligo, mirando hacia adentro, porque podríamos correr el riesgo de ahogarnos mirándonos hacia nosotros mismos. Entonces queremos conocer otras experiencias y desde ellas qué hay para aportar. Yo las invité entonces a ellas a una discusión alrededor de una pregunta concreta, ¿cierto? Que apenas yo se las hice, ellas fruncieron el ceño y empezaron a mirar para adentro. Pero bueno, por lo menos la profesora Patricia no sabía qué hacer conmigo cuando yo se la hice. Pero bueno, se trata de eso entonces, en términos de que estamos pensando la comunicación y la acción de los medios. Ya voy para allá. Sí, ya voy para allá. Entonces, en términos de que nosotros estamos pensando en la comunicación y en los medios como acciones humanas y como los medios como herramientas para la construcción de mejores condiciones, la pregunta entonces, ahora sí, que yo les formulé a ellas fue la siguiente: ¿es una política pública en comunicaciones y medios ciudadanos un instrumento real para generar condiciones de democratización y construcción de lo público? Esa es la pregunta a la que ellas nos van a ayudar a definir un poco. Y como decía Astrid, una vez ellas terminen con la presentación, entonces vamos a dar el espacio para que ustedes tengan la oportunidad de compartir con ellas. Como decía Astrid, vamos a tratar de que sea el diálogo muy dirigido hacia el tema que es conocimiento de ellas, para tratar de aprovechar al máximo su presencia aquí en esta actividad académica. Entonces yo les voy a proponer, profesoras, que cada una tenga 15 minutos para dar respuesta a esta pregunta, porque después lo más importante para nosotros es que ustedes puedan compartir las preguntas del auditorio. Entonces, profesora Patricia, ¿quiere empezar o le damos el...?
Bueno, acabamos de decidir que empieza la profesora Patricia Telles. Perfecto, gracias. ¿Está prendido? ¿Sí? ¿Me escucha? Ok, vamos a repetir la pregunta para intentar aterrizarla. ¿Es una política pública en comunicación un instrumento para generar condiciones de democratización y constitución de lo público? Se lo cambio para que no se encargue. Muchas gracias, gesto el suyo. Yo creo que la respuesta es sí, sin lugar a dudas, y llevamos 2 días de argumentos que justifican este tema. Yo quiero empezar por la última parte de la pregunta, por lo que yo comentaba en la presentación que hice en la mañana, y es el tema de lo público. Aunque suene redundante, una política pública se tiene que ocupar de esa redefinición, de esa ampliación, de esa reconceptualización del escenario de lo público. Y una política pública en comunicación tiene que ver con quién se dialoga en ese escenario nuevo, qué pasa con el tema de los medios de comunicación en esa reconstrucción y reconsideración de ese escenario y quiénes son esos otros actores fundamentales en esa formulación de políticas. Yo ayer comentaba que sin lugar a dudas el Estado tiene un papel fundamental y que también decíamos, no me están escuchando a esta hora de la tarde. Ok. Decía que el Estado tiene un papel fundamental en este hecho de repensar el escenario de lo público y decía también que el Estado se ha transformado a lo largo de los años en ese escenario de la política como escenario macro, como actor fundamental y ya atrás quedó el Estado que todo no lo resolvía. A veces creo que lo mencionó Rosa María en la mañana, que se había quedado muy preocupada el año pasado cuando estuvo en el Archivo Nacional en Bogotá y en una reunión sobre medios comunitarios y la gente le pedía a esas distintas instancias interlocutoras del Estado básicamente dinero. Decía Rosita que de pronto no tener dinero o no dar dinero obligaba a una creatividad, obligaba a un desarrollo de iniciativas que aportaban en positivo a que salieran adelante este tipo de proyectos. Entonces, partimos del hecho de que la respuesta es sí, y decía yo que empezando por el final de la pregunta, hay una apuesta muy interesante de los medios comunitarios alrededor de la ampliación de escenarios para la construcción de lo público. En ese proceso de ampliación, esos medios comunitarios son fundamentales y al interior de ese escenario de lo público nos encontramos el tema de la ciudadanía. Yo lo he tomado más o menos como una consigna permanente, seamos consecuentes, seamos conscientes, pensemos en la ciudadanía. Yo creo que no la hemos terminado de inventar y en esa medida la oportunidad es muy grande. ¿Quiénes son los ciudadanos de hoy? ¿Dónde y cómo se perfilan esos ciudadanos en los medios de comunicación? Yo no sé qué tan clara tienen ustedes esa respuesta, pero durante muchísimo tiempo la respuesta desde los medios ciudadanos es, no, claro que sí, es la gente que nos llama, es la gente que nos escribe correos, es la gente que nos da un abrazo en el mercado y nos dice cómo me gustó el programa que hicieron el fin de semana pasado. Digamos que ese tipo de respuestas y ese tipo de interacción, claro que son importantes, pero no son suficientes. El tema de la importancia de perfilar las audiencias me parece que es un tema fundamental, tanto en los medios privados como en los públicos. Y bueno, pues solamente ustedes sabrán qué están haciendo en ese sentido, cómo le están apostando a resolver esa pregunta por el perfil de sus audiencias y la presencia de las ciudadanías. Lo comentábamos ayer en el almuerzo, qué tan
reales son esos ciudadanos que están en los medios de comunicación, qué tan reales no solamente esas personas, sino el tipo de participación y de interacción que se está dando. Está mediada a través de un presupuesto participativo, es suficiente esa mediación, es un espaldarazo a los canales o un instrumento de problemas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué está pasando con eso? También comentábamos la importancia de hacer investigación para saber cuál es el balance, qué ha pasado con esa experiencia en el tiempo que lleva. ¿Qué más hay para contar? Otra cosa, otro argumento que sirve para justificar, para dar el sí de esta pregunta, tiene que ver con las transformaciones que se están operando al interior de los canales comunitarios en términos de lo que significa ser un medio ciudadano y comunitario. Esta mañana conversaba con alguien en una pequeña entrevista, me decía, bueno, ¿cuál es el balance después de 30 años de medios en el país? Y yo decía, el balance es positivo en muchos sentidos. Hemos aprendido a hacer televisión, a hacer radio, a pensar en medios impresos, y aprender supone conocer las lógicas de producción de ese medio, conocer los lenguajes del medio, las nuevas formas de contarnos que tienen los medios, las reglas de juego, las narrativas y las gramáticas de cada uno de esos medios de comunicación. Yo creo que ha habido una evolución positiva en ese sentido, y es en ese escenario de la producción donde hay argumentos para sustentarlo. Seguimos con problemas en la relación, en lo que se refiere al tema legislación. Pero bueno, es un tema, la tecnología ataca de nuevo. Es un tema que no acabamos de resolver y es un tema que hay que dejarlo como tarea pendiente. ¿Qué pasa con las legislaciones existentes en radio y televisión? ¿Nos benefician o nos perjudican? Yo sí pienso que hay que establecer reglas de juego. Y voy a decir una herejía que en la mañana causó algo de sinsabor, porque hay que ser empresas. Y ahorita empezamos la discusión sobre el tema de las empresas. Ese tema da para otro foro. Pero bueno, hay que establecer reglas de juego, porque esas reglas de juego nos dan claridad a nosotros y a ellos para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de legislación en televisión comunitaria, legislación en radios comunitarias o legislación en medios impresos. ¿Qué otro elemento hay para contar que ya no lo hayamos dicho durante toda la mañana? A ver, déjenme, yo reviso aquí mis apuntes. Sí, hablábamos de la relación comunicación y política, hablamos del tema de la cultura política. Yo creo que los medios comunitarios nos sirven para pensarnos políticamente. Y eso es un hecho real, y a eso no le tenemos que tener miedo. Esa cultura política tiene que ver con una conciencia de participación que todos deberíamos tener y que yo estoy segura que tienen ustedes trabajando en ese ámbito. Luego, se me acabaron los argumentos. No sé si me faltó o me sobró tiempo, pero yo... está bien. Después dejamos que haya apertura y haya preguntas, ¿sí? Por favor, sálvenme preguntando, en todo caso. Básicamente yo quiero dejar la historia hasta allí, si no sentiría que estoy repitiendo lo que dije en la mañana, lo que comentamos ayer, ¿no? Mis respuestas giran, yo creo que alrededor de básicamente esos aspectos que acabo de conversar. Muchas gracias. Ay, qué suerte. Bueno, yo lo que recomendaría sería comenzar por una evaluación de lo que se está haciendo en los actuales medios comunitarios. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su programación? ¿Quiénes la hacen? ¿Y qué piensa, siente y aprende la gente? ¿No? Si no partimos de eso, estamos perdidos. Entonces, eso les va a mostrar a ustedes el tipo de radio comunitaria, porque yo me imagino que no todos son iguales, ¿no? Entonces, a partir de ahí es importante identificar las diferencias, ¿no?
si son solo diferencias políticas, si son diferencias sociales, si son diferencias culturales, si son diferencias de carácter económico, si son peleas individuales, ¿no? Porque también las hay, ¿no? Es decir, me parece que en el punto que ustedes han llegado en este país, que en ese sentido son un país líder en el campo de las radios comunitarias, ¿no? Es importante una evaluación de fondo. Y con esa evaluación de fondo, ustedes pueden armar una tipología, ¿no? Referida a los estilos, ¿no? A los estilos de su producción, ¿no? En cada medio, y poder a partir de ahí identificar los puntos centrales, los más importantes, cómo trabajarlos. Yo creo que si ustedes parten de ahí, van a tener el conocimiento en las manos y van a poder ver, por ejemplo, una de las cosas importantes es preguntarle a la gente de qué les sirve la radio, ¿no? ¿Qué aprende en la radio? ¿Qué quisiera aprender? ¿No? Es decir, es una relación que va a permitir que entre ustedes y los ciudadanos, los que están haciendo radios comunitarias, construyan su propia comunidad en relación con ustedes y en una relación de ida y de vuelta. Entonces yo diría que esto, una vez que ustedes tienen todo esto, ya pueden empezar a pensar las características de la política pública, ¿no? Después de hacer esta evaluación a fondo, que puede demorar 6 meses, ¿no? 6 meses viendo cuántas instituciones van a estar, ¿no? Ahí pueden tener apoyo del municipio para hacer el trabajo investigativo, ¿no? Que se ha logrado hasta el momento. Y si pones un énfasis en la ciudadanía, los municipios van a reaccionar, porque los municipios dependen de los ciudadanos, si votan por ellos o no votan por ellos, si los quieren o no los quieren. Entonces, es clave que la evaluación sea presentada, por supuesto, los aspectos positivos más destacados, pero las rutas nuevas que hay que plantear salen a partir de lo que la propia gente propone, ¿no? Y de que el modo como ustedes hacen una evaluación también de lo que la gente aprendió a través de los medios, de lo que la gente busca, de lo que la gente propone. A veces es increíble que uno pregunta a la gente y te propone cosas que a uno no se le ha ocurrido hacer. Y las empiezas a hacer y las mides, y algunas funcionan y otras no funcionan. Pero entonces ese diálogo de ida y vuelta entre quienes dirigen, ustedes que están dirigiendo o orientando el trabajo comunitario, es poder hacer una buena evaluación de lo que se está haciendo. Por eso a mí me cuesta decir, si no hay una evaluación, cómo debería ser, ¿no? Me cuesta decir si es que primero no se sabe de eso, ¿no? Podríamos trabajarlo en otra oportunidad, ¿no? Pero la construcción de la política pública debe surgir a partir de la evaluación en aquello que ustedes creen que puede significar una reorganización, ¿no? Cómo mejorarla, en qué sentido, dónde van a poner el énfasis, ¿no? Y dónde poner el énfasis en esto que yo discutía con mi amigo, no, con boliviano, con Alfonso Gumucio. Yo le decía a Alfonso Gumucio que uno no puede hacer un cambio social si no haces un cambio político, si no haces un cambio económico, si no haces un cambio cultural, si no haces un cambio... Es decir, el desarrollo es una sociedad que mejora, que reconstruye la sociedad, que provoca más alternatividad, ¿no? Que genera diálogo. Es decir, hay montones de cosas que ahí habría que trabajar, ¿no? Y efectivamente, me parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea aquí la compañera, de la definición de qué es lo público, ¿no? O qué viene a ser público no solo a partir de lo que sale en los medios, sino de lo que la gente procesa, ¿no? Hay gente que cuando escucha una historia o una noticia bien armada, que las hace pensar,
pero que después se le plantea cómo debiera salir del problema, está planteando un tipo de línea de orientación y que esa misma orientación puede ser dicha por otra persona que tiene una relación similar, ¿no? Un problema similar y que podría también aplicarlo. Es decir, todo ese intercambio de lo que son salidas, ¿no? Porque lo peor que puede pasarle a una comunidad, ¿no? en la radio, sería que todo lo que se habla es lo bonito y no se habla lo crítico, ¿no? Entonces tienen que haber esas dos dimensiones, de lo crítico y lo político, y promoverlo y trabajarlo, ¿no? Porque así la radio misma se enriquece y la propia gente va construyendo un proceso de ir avanzando en su definición como ciudadano. El ciudadano es responsable de la democracia, no solamente es el gobierno, ni tampoco son los periodistas, son los ciudadanos, ¿no? Cuando nosotros hemos hecho periodismo, como hemos trabajado lo de periodismo cívico en una zona, por ejemplo, la gente colocaba propuestas de cambio, no solamente problemas, sino propuestas de cambio. Y eso se llevaba al gobierno local, que es más fácil en un gobierno local que a nivel nacional. A nivel nacional se arma la de San Quintín, ¿no? Pero a nivel local tiene la facilidad de que es posible el diálogo con el municipio, con la localidad específica, no sé cómo están divididos los municipios, ¿no? Porque hay municipios más regionales y otros municipios más locales, ¿no? Aquí también es así. Sí. Ya, ok. Bueno, entonces, hay que pasar, desde mi punto de vista, ¿no?, de ser consumidor del medio, ¿no?, a sentirse protagonista del medio. Esa es una diferencia que no se consigue ahorita, pero se consigue a más largo plazo, ¿no? Que haga que la gente sienta que es su medio. No es el medio de los chicos de la universidad, ¿no? No es los medios de la universidad, sino de los medios de la gente, es su medio. Y esa ligazón a mí me parece clave, ¿no? Y que si nosotros lo hemos ensayado básicamente solamente con un medio en la zona de Huancavelica, hemos trabajado la apropiación del medio, ¿no? Y logramos convencer al municipio de todo el departamento, a que pusieran una ley pública, pero de la zona, ¿no? Y la pusieron ahí, porque si la ponían del país, saltaba, ¿no? No funcionaba. La pusieron de ahí, de la zona. Y empezó eso a tener un conjunto de transformaciones interesantes, ¿no? Entonces, la política tiene que ser una política pública práctica. Incluso, a veces hablar de política pública asusta. Porque es política pública, ¿qué es eso, no? Pero cuando se dice, vamos a hacer esto, nosotros estamos participando, vamos a trabajar estos temas. ¿Cuáles son los temas fundamentales que se van a trabajar? Si han hecho previamente la evaluación de lo que le dice la gente, van a tener un mecanismo de opciones, ¿no?, con las cuales puedes trabajar luego lo que se puede hacer, ¿no? Y buscar la ruta, ¿no? Entonces la ruta, porque yo lo digo con toda confianza porque los quiero a ustedes, ¿no? Les digo con toda confianza que ustedes son muy románticos con lo comunitario. Y entonces, románticos en el sentido positivo del término, ¿no? Ustedes los quieren, ¿no?, pero esperan que la transformación se produce porque ustedes están haciendo la radio. No, en algunos casos sí, pero si es que hay una relación continua, si formas corresponsales de ahí
por ejemplo, corresponsales mujeres mayores de edad, corresponsales mujeres de menor de edad, corresponsales de adolescentes, qué sé yo, ¿no? Estas cosas que se pueden indagar para que les sienta que esa radio comunitaria es suya, no es la radio que organiza la universidad, ni que organiza el municipio, ni que organiza fulanito, ¿no? Ese sentimiento hace, yo creo que la gente siente y pueda en algún momento también aportar, ¿no? Porque el que la gente aporte y diga, ¿por qué no se hace un programa para niños, ¿no? Y que sean los niños los productores, ya pues. Y empiezas a buscar en los colegios. Es decir, es un movimiento, ¿no? Una radio comunitaria es una radio en movimiento, una radio democrática. Unas radios democráticas que está entonces se cambia el panorama, y cuando se cambia el panorama los medios nacionales van a temblar y no los van a tocar, porque saben que no son ustedes. Uy, que tienen ganas de música. Porque los medios van a temblar. Así. Pero no temblor ni terremoto, ¿no? Sino los medios masivos. Los medios masivos van a temblar porque la gente va a empezar, si es su medio, ¿no? Si es su medio, aunque no sean ni periodistas, su medio, porque los sienten cerca, porque proponen, porque los escuchan, qué sé yo. Yo lo diría por ese lado, es que la nueva manera de pensar el trabajo comunitario desde la radio, porque además sería bien interesante analizar los fracasos. Los medios que no tienen casi nada de sintonía, que no hay identificación, entonces poder analizar por qué ocurrió eso, ¿no? Y eso te sirve un montón para luego hacer políticas públicas desde las radios. Tiene que llegar un momento en que ustedes hagan sus propias políticas públicas y se las presenten al municipio. No sé si soy una atrevida, ¿no? Pero me parece que transformar no es fácil, ¿no? Pero si tú no estás entusiasmado, si todo el tiempo estás criticando todo, si el país es un desastre, eso es tremendo. Y eso es uno de los problemas del periodismo en general, ¿no? Que solo el 80%, a veces el 90% de las noticias son los errores, las violaciones, todos los problemas, pero los problemas que indican transformaciones no salen. Entonces, si ustedes logran hacerlo al revés, sensacional, porque la gente se va a querer a sí misma, ¿no? A tener orgullo de su tierra y de su radio, porque el radio y su tierra y su comunidad es lo mismo. Entonces, yo diría que por ahí, ¿no? Creo que hablé mucho, ¿no? No, estuvo bien, estuvo justa. Ah, ya. La idea es que vamos a establecer entonces el diálogo para que ustedes puedan hacer las preguntas. Yo les propongo que las vamos a hacer directas, pero recuerdo lo que Astrid decía en el principio. Yo voy a estar aquí muy juicioso con este cronómetro, tratando de que cumplamos con el propósito de solo por cuestiones de orden, de que hagamos preguntas muy concretas a las profesoras, para lo que nos podemos tomar, pues considero que no más de 3 minutos en formular la pregunta, y que tengamos en cuenta que sea una pregunta más que una intervención, ¿cierto? Porque para eso lo que tenemos que hacer es seguir generando espacios de encuentro para que nos sigamos diciendo y construyendo este tipo de cosas colectivamente. Lo que pasa es que aquí tenemos que aprovechar pues la presencia de las profesoras, entonces vamos a preguntarles al máximo todas las inquietudes que tengamos. Entonces yo les propongo, pues para efecto de orden, que vamos haciendo
intervenciones de a 2 preguntas, las contestamos, volvemos a hacer otras 2 preguntas, ¿vale? Entonces, yo voy a estar en la coordinación y quien quiera entonces hacer la pregunta, levanta la mano las 2 primeras y después vamos dándonos más espacio, ¿cierto? Entonces, el compañero, ¿quién más quiere hacer otra pregunta en este primer bloque? El compañero, listo, dale. Hola, buenas tardes. Gracias por su aportación. Mi pregunta es, se ha hablado de televisión, de radio, de medios impresos, pero no he escuchado que se mencione el Internet, que pienso yo que plantea un nuevo paradigma, pues porque en Internet se crea esa relación con los lectores que nos permite pues, que haya una relación de ida y vuelta. Antes era una comunicación de unos pocos a muchos, ahora hay muchos comunicando a muchos, entonces, ¿qué es lo que piensan del nuevo paradigma que presenta Internet? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julio César. La pregunta puede ser dirigida para los 3. El profesor Jaime López, antes de hacer la pregunta, quiero comentar que el profesor Jaime López tiene un trabajo que trabaja en las esferas públicas en un municipio de Antioquia, en San Carlos, donde, digamos, relata toda la violencia prolongada que hubo en ese sitio. Mi pregunta es la siguiente. En Medellín, con una política pública de comunicación, ¿cómo se debe abordar en contextos de violencia prolongada que existen en las comunas de Medellín? ¿Qué particularidades se deben de tener en cuenta en esos casos de una violencia prolongada como la ciudad de Medellín que vive en las comunas? Violencia prolongada, el contexto de violencia prolongada. Bueno. Está bien, la primera. No sé si estuviste en la sesión de la mañana, pero justamente hablamos de eso. En ese momento yo hice una presentación de dónde están los ciudadanos en relación con los medios de comunicación, y justamente un escenario importante era el lugar en las redes, qué estaba pasando allí, qué tipo de transformaciones socioculturales se estaban generando, quiénes eran los nuevos actores de ese escenario, cómo frente a ellas había que moverse, citando un autor, con lo que Dahlgren llama un cauto optimismo, ¿sí? Digamos que no están terminadas de inventar, luego estamos diciendo muchas cosas en el mejor sentido que a veces son lugares comunes. ¿Y eso qué significa? ¿Cuáles son esas transformaciones reales? ¿Es la tecnología suficiente para generar el cambio al interior del grupo social? ¿O es un factor que incide no necesariamente de manera determinante? Entonces yo creo que en la mañana algo mencionamos con relación al tema de las redes. Claro que sí, hay que pensar tanto los viejos medios, comillas, como los nuevos medios, y más en este tiempo preelectoral donde tanto uno como el otro son muy importantes, ¿sí? A ver, sobre la segunda pregunta, porque ya contestaste tú sobre la primera más. La segunda es que me parece que el tema de la violencia es un tema serio, grave, que no lo resuelve evidentemente un medio, ¿no? La radio o lo que sea. Pero sí me parece interesante destacar a quienes fueron capaces dentro del barrio, dentro de la comunidad, quienes fueron capaces de identificar el problema, de dónde surgió, cómo saben, quién fue, ¿no? Ese tipo de cosas que permitan, sin decir el nombre de la persona, ¿no? Decir hubo una violación, hubo un asesinato, ¿no? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué problemas tuvo? Y me parece que es importante que en el caso de niños y de mujeres es muy fuerte. No sé si será fuerte en esta zona, ¿no? Pero en mi país es un semejante problema, ¿no? Muy fuerte. Son como 950 asesinatos entre mujeres y niños anuales, ¿no? Pero la mayoría es de mujeres,
¿no? de esposas, violadas por la sargento. Entonces, evidentemente, una radio comercial podrá dar la noticia, pero la comunidad está más cerca de la gente. Y entonces tiene la posibilidad de establecer una mejor relación. Entonces, lo que me parece interesante ahí es recoger la información para luego recomendar qué hay que hacer. ¿Por qué no se unen las personas de la comunidad al ver que está ocurriendo algún acto de violencia? ¿Por qué no se responsabilizan de lo otro, ¿no? De lo que no le está pasando a ellos, pero que le está pasando a otro sector de la familia, ¿no? Y cómo todo ese proceso, ¿no?, de que la propia población se defiende, se saca luego sobre la radio, se comunica con todos los oyentes de la radio comunitaria, va a tener un éxito muy importante, porque están contando el caso de una violación que se asumió, ¿no? Y o en el caso de algunos se fueron a la cárcel y que eso no debiera ser, ¿no? Y entonces eso empieza a convertirse en un tema de la comunidad, ¿no? Y entonces incluso ahí se pueden dar recomendaciones de cómo crear, como en mi país hay dos lugares que tienen una organización impresionante, ¿no? Son lugares pobres y populares, pero que se han organizado. Y entonces, ¿qué hacen? Cada día y cada noche hay 1, 2 o 3 personas que son rifadas y que esa noche no tienen que dormir, sino que tienen que dar toda la vuelta para defender. ¿Por qué? Porque el fracaso de la policía en nuestros países es evidente, ¿no? En el Perú es un desastre, ¿no? Hay policías que ven que han matado a una mujer, van y se hacen los locos que no saben, porque el marido de la mujer que mataron le dio 2.000 soles, ¿no?, que viene a ser acá 200.000, ¿no? ¿Ya? Le da por eso, y por eso se guarda la plata y el policía dice, no se sabe, no hay datos, ¿no? Eso, y entonces, para poder romper todo eso, la gente se organiza. Y la radio lo que hace es recoger no solo el problema, sino la calidad de la gente en su compromiso con el vecino, ¿no? Que eso lo hace interesante. Entonces, ese tipo de trabajo yo creo que podría ser bien importante, porque creo que no basta ser comunitario en la formulación, sino que la gente sienta que es su radio, que es la radio que la ayuda, la radio que la va a sacar más adelante, ¿no? Entonces, ese tipo de entrada es la que yo sugeriría, ¿no?, en el caso de la promoción del trabajo comunitario desde los medios. Cuando se hace práctico, cuando se logran, crece la importancia de la radio comunitaria, ¿no? Y también conexiones con otros medios, porque hay alguna gente, por lo menos en mi país, en algunos sitios que hay grupos comunitarios, ellos lo que hacen es tener una conexión, ¿no? Por ejemplo, si es un problema de salud, ¿no?, entonces hay una red de personas que se unen y se pasan la voz y llevan hasta el instituto dedicado a la salud, ¿no? Y entonces hay una ayuda. Entonces, ¿qué así? Vamos construyendo, ¿no?, se va construyendo un sentido de comunidad que no es comunidad solo radial, sino es una comunidad de vida entre todos. Bueno, don Gilberto y el compañero. Bueno, yo con todo respeto quiero intervenir en este sentido. Primero que todo, saludar a Jaime, un gran profesor que ha sido con nosotros. Y yo digo ya, un luchador, porque ha sido luchador con los medios alternativos. Pero le digo, señoras expositoras, llevamos 7 años haciendo este foro. Al gobierno no le interesa, ni le ha interesado.
Yo voy a la asamblea, voy desde Fajardo, voy desde quiera, saca 10.000 pesos y me dice, va a tomarse una sopa. O veo una fila de 20 periodistas egresados, es que es lo que le duele a uno. Si me pone la foto así y diga que yo estoy haciendo política, le doy 200.000 pesitos. Yo no le veo salida por ningún lado. La otra posición para las profesoras. Yo no me explico cómo un joven de estos, yo ya pues, voy a colgar la toalla, un joven de estos que gasta más o menos en los 10 semestres, se puede gastar 20 brujines y unos zapatos, él va y los consigue con qué sacrificio, y después van a una emisora y le dicen, ni para los pasajes, vaya a averiguar qué encuentran por ahí. Estamos mal, profesoras. Esto aquí es muy lindo, muy folclórico, muy hermoso, pero para los conocimientos de cada uno. Si usted va, por ejemplo, con perdón, allá en el amigo que ya me durmió, era una emisora destacada, pero nunca se destacó porque el gobierno le ayudó. Y si no, pregúntele a él, les tocó prácticamente, creo, Jaime, que son los primeros en San Antonio de Prado que comenzaron con el periodismo alternativo, televisión. Entonces yo digo una cosa, si no tenemos el carácter de decirle a un político, yo hago el periodismo porque me gusta, porque me maté tantos semestres en la universidad, pero no para que me venga a dar una limosna. No se puede. Y lo más bravo de todo esto, y aquí están los comunicadores, y está Jaime y hay muchos, aquí no sabe uno ni para dónde va, ya las tarjetas se acabaron, el ministerio no responde, usted va a la embajada y le dice, no, es periodista, a ver la tarjeta, ah no, no es periodista, de una, porque no le mostró, ¿por qué? Porque nos la quitaron. En cambio usted va a Estados Unidos, a un condado es un barrio, cada uno tiene su periódico, cada barrio, cada condado, porque le mandan la mano al DRI. Si tiene una pregunta para que la haga. La pregunta es sencillamente, profesora, ¿cómo hacemos para agruparnos? Lo que decía usted esta mañana, los países, y bregar pues, que salvamos nosotros, no, que salven estos jóvenes. Los países. Compañero. Yo creo que era más un comentario. Pero la pregunta era, ¿cómo nos vamos a agrupar los países? Buenas tardes. Desde la experiencia también, que trabajo para un medio comunitario aquí en Medellín, desde hace varios años, dentro de la experiencia, pues, que uno, digamos, escribe sobre temas, visibiliza problemáticas, entrevista a los ciudadanos y todo eso, pero, digamos, mi pregunta es para Rosa, que Rosa enfatiza mucho de motivar o incentivar la participación ciudadana y que de hecho pues los medios comunitarios están es para eso, para la participación de la comunidad, que el medio no es de fulano o sutano, sino es de la comunidad. Cuando uno escribe, digamos, una nota de una problemática del barrio, de la comuna como tal, un enfoque social, lo que sea, aquí en Colombia o aquí en Medellín tenemos algo que es cultural y es la apatía del colombiano como tal. De hecho es extraño y algo que asombró y alegró el corazón de muchos es que hubo un paro campesino hace pocos días, pocas semanas, y por Dios, eso es un milagro de Dios, porque que se haya reaccionado masivamente en Colombia de esa manera ante el abuso de estos políticos que tenemos ahora, pues eso es algo asombroso en este momento, ¿cierto? Entonces, la apatía, yo creo que yo comparto algo que dicen por ahí en algunos filósofos y algunos líderes que en conferencias dicen, el problema de Colombia no es la corrupción política, ni la guerrilla, ni la para, ni aquello, ni lo otro, el problema de Colombia es la indiferencia de los colombianos, ¿cierto? Pero entonces, digamos, en Perú, Rosa habla de que la ciudadanía se ha empoderado de los medios, reacciona, se controla, se autocontrola, cuestiona. ¿Cómo lo hicieron? O
sea, ¿cómo puedo yo, que soy periodista, que escribo en un medio, que participo, que me gusta lo comunitario, que tengo la experiencia, pero cómo hago yo para motivar a mis vecinos allá en ese barrio, en esa comuna, a que por favor despierten y salgan de su letargo? Gracias. Bueno, tienen muy buenas preguntas. ¿Cómo nos organizamos a nivel de país y cómo participamos, profesor? Ya que usted tiene el micrófono, pues arranca. Bueno, yo diría que, en primer lugar, usted tiene que motivarse a usted mismo, ¿no? Porque no es suficiente identificar el problema, sino plantear cómo se puede resolver. Entonces, yo creo que se puede hacer un segundo momento en un proceso de mejoramiento del trabajo de la radio, ¿no? Que no solamente se dice la noticia, sino que se conversa sobre la noticia con las personas adecuadas, ¿no? Incluso se puede traer a una autoridad para ver qué opina, ¿no? Qué sé yo, colocarlo en la agenda pública, ¿no? Y entonces es la participación de la comunidad. Bueno, yo no tengo mucha información sobre lo que se trabaja acá, ¿no? Y cómo se trabaja, pero sí sé de algunos modelos que he visto en general, ¿no? Cuando se han presentado en algunos eventos, y sí he sentido una visión, como yo le decía a él alguna vez, demasiado romántica de la comunidad, ¿no? Y sin pensar que las comunidades también están formadas por seres humanos con temas, autoridades y cosas, y entonces las posibilidades de cambio son más largas, son procesos, pero son procesos que hay que trabajarlos y continuarlos, ¿no? Para que eso mejore. Sea en la línea que unos dicen una línea en una onda y otros dicen una línea en otra onda. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo lo hacemos? Es decir, entrar al trabajo de participación de la comunidad, como usted dice, en el sentido real de la participación de la comunidad. Es decir, ¿qué cosa plantea la comunidad? Y generalmente la gente pobre lo que hace es quejarse, pero le cuesta mucho plantear cómo puede resolverse el problema que vivió, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí yo entiendo que es fundamental en la comunicación la educación. Tener un rol educativo desde el comunicador, que no va a ser el típico profesor que le va a decir lo que tiene que hacer, sino que lo orienta, le plantea 1, 2, 3 opciones, cuál le parece mejor. Es decir, te colocas frente a un ciudadano para que él mismo se defina y escoja, ¿no? Y que aparezca, digamos, como, es decir, como que cada ciudadano se motive a sí mismo, ¿no? Se motive a sí mismo y se motive también con respecto a la comunidad, ¿no? Pero que es algo que hay que irlo trabajando. No basta con hacer periodismo, ni basta con hacer radio, ¿no? Porque se hace radio y es hecho por gente de la zona o por gente que quiere ayudar, no por eso se hace comunitario. Se hace comunitario porque la gente participa, propone, ustedes aconsejan, las cosas que son relevantes en el ámbito educativo se presentan como en un colegio hubo tales cosas o en una empresa hubo tales cosas. Entonces, ponerle a la gente, ¿qué opinan? Y la gente empieza a llamar, pues yo no sé. Y entonces, al principio será muy ligero, ¿no? Pero poco a poco van a ir asentando su propia... Entonces, el proceso educativo en el cambio de la comunicación desde la población es fundamental, ¿no? Que se tenga como una categoría, como una ruta de la actividad comunicativa. Porque yo he visto en otros países, ¿no? Los lugares más lejanos un poco, ¿no? Pero que tienen un tipo de entrada dura, son terriblemente duros frente a la gente, ¿no? O sea, ellos son comunitarios, pero frente a la gente son, a ver usted, no, su caso no puede entrar, punto, ¿no? Y el tipo queda en aire, bueno, pero no solamente es el señor va, se lo cuenta a su mujer, se lo cuenta a sus hijos, se lo cuenta a los vecinos, y entonces empieza a crearse una separación
¿no?, entre la radio y la comunidad. Pero también habría que preguntar si las comunidades existen o si son solo un territorio donde vive gente. Comunidades cuando hay una relación que se construye en ellos, que se conversan, que hacen cosas juntos, ¿no? Una comunidad supone una unidad, una relación, pero en muchos sitios hay condiciones para ser comunidad y cuando se ha trabajado con ellos ya se han sentido comunidad. Pero en otros casos, la comunidad le ponemos nosotros el nombre de comunidad, ¿no? Todas estas personas que somos comunicadores y que venimos trabajando en esa onda, le ponemos el letrero de comunidad y la comunidad todavía no existe. Entonces, es una imaginación, ¿no?, que a veces tenemos los profesionales. Ay, les estamos hablando de maravillas y la gente no se dio cuenta de su importancia. Porque la cosa más grave de los sectores populares es que la gente no se valora a sí misma. Y hay que ayudar, por eso es que yo les conté ayer a los que estuvieron en la mañana, ¿no?, el tema de las mujeres de la radio, que fueron unas mujeres que empezaron a valorarse a sí mismos cuando ellas eran las autoras, ¿no?, del programa. Era sensacional, ¿no? Y darle la voz a los niños, darle la voz a los adolescentes, darle la voz a los viejos, ¿no? Porque ahora los viejos nos toman así, ¿no? Somos de segunda o de tercera, ¿no? Entonces, hay la posibilidad de construir comunidad debería ser también un objetivo de la radio. Crear más comunidad, una comunidad más organizada, más dialogada entre sí misma, ¿no? Y ir avanzando en educarse, en entender la política, en entender lo que significan los retos que plantean las leyes existentes, en el caso de las mujeres, en el caso de los niños. Hay tanto por aprender, ¿no? Y entonces creo que yo diría que por ahí es que va esta posibilidad de una perspectiva a más largo plazo, ¿no?, de ir procesando esa relación que no, o sea, porque yo he visto también algunas terribles, ¿ah? No acá, pero en mi país, las radios que han querido ser comunitarias, iban dos líderes que eran de Lima y eran los que dominaban, decidían todo y los ponían ella a hablar un ratito, ¿no? Eso era. Y eso no es comunitario, pues, ¿no? Entonces, no sé, yo siento que lo comunitario se ha endiosado, ¿no? Se ha lo vuelto como la gran cosa. Y no, es una gran cosa a alcanzar, ¿no? A alcanzar poco a poco. Bueno, nada más. Profesora, le tocó el reto de cómo nos organizamos a nivel internacional. Gracias, profesor. A ver, yo creo que las redes son una estrategia de organización y de conexión. La pregunta es bastante compleja, de broma, y insisto en ella. Yo decía que regresó en un año y ya de pronto tengo un par de respuestas. Yo creo que organizarse, me imagino que la pregunta que usted hace es organizarse al interior de los medios de comunicación. Ya hay proyectos de redes respaldadas por distintas instituciones. Estoy pensando en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en AMARC, estoy pensando en la UAC, estoy pensando en ALER, ¿no es verdad? A nivel nacional, yo les mencionaba esta mañana la experiencia de la Asociación de Radios Comunitarias del Magdalena Medio, el proyecto de Belén de los Andaquíes, que creo que también es parte de una gran red. Ayer Germán mencionó la radio de Tibasosa, Radio Semillas, que ellos también hacen parte de otra red nacional. Entonces, aquí, estos son algunos ejemplos, ¿no? Sangre tintada. Ah, ya.
Sí, señor, ese proyecto no lo conozco. Estoy mencionando algunos ejemplos que existen, que tienen una trayectoria importante en América Latina de 30 años o más. Ahí están las respuestas. Es cuestión de entrar a internet a buscar los links y buscar las páginas y a ver qué están haciendo y quiénes desde este país están vinculados a esos procesos para contactarlos. ¿Algo más, profesor? Bueno. Aparte con... Vuélvame a poner a organizar el mundo y verá, lo mando para las Naciones Unidas. Claro, sí, cómo no. ¿A las 2 de la tarde o a las 2:30? Buenas tardes, señores profesores, igualmente a los colegas y compañeros. Como miembro de Asocol Internacional, me preocupa bastante, desde hace poco estoy acá en Antioquia y me trasladé a algunos municipios, entre ellos algunos del suroeste, y me preocupa bastante cómo algunos alcaldes, entre ellos tengo uno en especial y ya hice algunas denuncias, donde este señor alcalde abusa de su poder, y yo sé que muchos también, otros lo hacen, acá en Antioquia. Allá hay emisora comunitaria, hay canal comunitario y está la emisora del Ejército. El alcalde se va con algunos personajes o líderes que trabajaron su campaña política para que estuviera en la alcaldía, y llega y en los programas que tiene los sábados en el espacio, hace cualquier denuncia o habla mal de cualquier ciudadano, pero si el ciudadano necesita refutar lo que él dijo, para este ciudadano no hay espacio en ninguno de estos medios. Entonces, ¿qué tan comunitarios son estos medios? Y esto es una denuncia que ojalá los compañeros, los colegas, tomáramos cartas en el asunto y entre todos y en colaboración con ustedes, amigos profesores, podamos llevar a cabo estas denuncias que están perjudicando. Yo sé que incluso acá en zonas aledañas de la zona metropolitana también está pasando igual. Y imagínense, para la parte del suroeste, si está pasando aquí en las partes aledañas, ¿cómo no en las partes de más allá, en estos resguardos? Entonces, es para que tomemos cartas en el asunto. Igualmente, pues ustedes, más que una pregunta, ¿qué podrían aconsejarnos en cuanto a estos temas tan delicados? Muy buenas tardes, mi nombre es Nicolás Ruiz González, soy comunicador social, publicista, y en Medellín soy el consejero delegado de medios comunitarios ante el Consejo de Cultura. Como consejero de medios y con base en lo que hemos dialogado con cada uno de nuestros compañeros en las diferentes comunas donde hay un medio, se tiene claridad que el objetivo primordial es incentivar esa participación ciudadana. Es claro eso en los medios y no me imagino ningún colega de estos medios que de pronto esté yendo al municipio a pedir. Ninguno, y todos lo tienen claro. O sea, ¿hay alguno? No, ninguno. Lo que los medios sí están viendo en este momento es una gran debilidad. Hay una gran debilidad en estos momentos en la ciudad de Medellín. Y no solamente en la ciudad de Medellín, cuando hablamos también en el ámbito regional, cuando lo comparamos con los periodistas independientes. En el caso de Colombia, que vemos cómo ya entra un nuevo grupo, una nueva cadena Blue, se empieza a perder espacio también en ese periodismo independiente en Antioquia. Y por eso se está hablando en estos momentos de una política pública de comunicación que se enfoque mucho en fortalecer esa comunicación comunitaria de medios alternativos e independientes. Gracias a la actividad que tienen estos medios, logramos que en el plan de desarrollo municipal, en la línea 5, ahí estamos visibilizados, en una forma transversal, pero estamos visibilizados. Y contamos también con un plan de desarrollo cultural que está proyectado a 10 años, en la línea 7.
En ese sentido, preguntándole a ambas, ¿qué experiencia en el caso de Perú? Perú cuenta en estos momentos, no puede estar por la mañana con una política pública de medios comunitarios y ciudadanos. Y a la doctora Telles, en el caso de Bogotá, que tenemos, por así decirlo, un antecedente con esa política, ¿cómo ha sido la evolución? ¿En qué va esa política? Desde su punto de vista, ¿qué analizó? ¿Y qué se le puede de pronto aconsejar o tener en cuenta ahora que se está empezando a construir esa política que, como lo digo, el fin primordial es incentivar la participación ciudadana, más que ir de pronto, como algunos colegas pueden estar interpretando, que hay periodistas mendigando? No, aquí no hay periodistas mendigando, ni hay periodistas que estén yendo en ningún momento a pedir nada. Los periodistas están yendo con sus proyectos, simplemente se están encontrando con un entorno que no es el más favorable para ellos ofrecer esos proyectos que sean sostenibles. Muchas gracias. A ver, voy yo, esto está abierto, sí. Con relación a, yo quería hacerle una pregunta. ¿Usted representa a qué agremiación? Discúlpeme. Asocol. ¿Qué es Asocol? Asocol es una empresa que hace muchos años. Asocol, el director de nosotros es el señor Ramón Elías Naranjo Inestrosa, familiar del señor Naranjo, del general Naranjo, familiar. Él es el director de nosotros. Nosotros somos una empresa que nació en Bogotá, comunitaria. Empezamos a trabajar en todas las 20 localidades de Bogotá y es una entidad que lleva es una entidad que lleva ya cerca de 50 años. Y nosotros todo el trabajo que hacemos no lo hacemos con el fin de tener un renombre, porque es que nosotros trabajamos para todos, trabajamos para todos los estratos socioeconómicos. Entonces aquí no nos interesa si es estrato 1, si es estrato 6, si es estrato 7. Nosotros al que hay que tirarle, se le tira, ¿sí? Nosotros no tenemos tapujos para hacer denuncias y en eso nos hemos calificado y andamos por todo el mundo. Esa es nuestra labor y por eso yo estuve en el suroeste, también estuve en el Campus Party Plaza Mayor la semana pasada y por eso la denuncia, ya que me preocupaba bastante cómo el señor alcalde, ¿sí? Aprovechándose de su poder, empieza a hacer una denuncia, o más que una denuncia, a difamar un personaje. Sí, a difamar y la persona va allá a la emisora para que lo dejen refutar, o por lo menos a dar explicaciones ante la comunidad de lo que había dicho el alcalde y a él no le abren el espacio. Entonces hay una discriminación y yo sé que no es solamente allá, es en muchos municipios donde estos alcaldes se toman los medios de comunicación para ellos hacer lo que les da la gana. A ordenar la casa. Sí. A ver, yo no tengo una respuesta, es parte de ordenar las preguntas. A ver, lo que usted está haciendo es una denuncia que tiene que ver con un transgredir esas reglas de juego y esa legislación específica que establece qué es una radio ciudadana, qué tipo de prohibiciones existen frente a ella. Yo me acuerdo en los viejos tiempos, porque confieso que no he visto las legislaciones recientes, que se prohibía el proselitismo político y religioso. No sé si esa denuncia suya cabe como en ese ámbito. Bueno, pecar por la política es otro foro y es otra discusión. Entonces, yo la verdad no tengo una respuesta concreta. Yo creo que hay los acuerdos para los medios establecen posibilidades, deberes y derechos, ¿sí? Y habría que ver si este alcalde está usando con fines personales, con fines proselitistas, para darse realce a su nombre y para descalificar a sus contendores el medio mismo. Esa era la respuesta, pero entonces
Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Compañero, pero si nos encerramos Sí, en un diálogo sí. ustedes dos, entonces la gente vamos a perder la posibilidad de las preguntas. Pero Sí, todo sí. es muy importante. ¿Cómo decimos que lo que tiene don Antonio no es muy importante? Entonces tenemos que abrir la posibilidad para que más personas puedan dialogar. Intervenga. Porque ese es como acaba de decir la profesora, ese es un tema para un foro completo. Nos deberíamos dedicar a esto en un foro completo y perdemos la posibilidad. En el orden de la palabra estaba don Antonio y estaba el compañero de Azul Cuadros. La segunda pregunta Ay, del sí. compañero, sí. Y yo anoté como parte de la respuesta el tema de la ley de cultura y cómo al interior del ministerio, en esa ley de cultura que yo diría que se trabajó en este país 7 u 8 años atrás, tal vez un poquito menos, había un reconocimiento de la validez y de la legitimidad de estos medios ciudadanos y comunitarios. No sé si, bueno, usted como representante de esta agremiación al interior del ministerio, ¿no? Ha tenido la posibilidad de llevar al ministerio mismo y a otros escenarios. El ministerio tenía proyectos relacionados con Ministerio de Comunicaciones, con Mintic ahora, algunos proyectos para desarrollar, para apoyar y para fortalecer estos medios específicos. No, estaba respondiendo al anterior. ¿Quién es don Antonio? Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Orlando García. Debe ser por eso que le decía don Antonio. Listo. Mi nombre es Orlando García y pues, desde hace mucho rato venimos en las lides del proceso de medios alternativos, emisoras comunitarias, la radio comunitaria antes y después. Cuando nosotros decimos la radio comunitaria antes y después, es antes del decreto 1447 y después del 1447. Hoy la radio comunitaria en Colombia no tiene una ley, a pesar de que se han presentado 5 proyectos de ley. Yo, si no, Fernando Betancourt me ratificará si creo que son más. Nosotros no tenemos una política pública de medios. El 20 de junio hicimos un foro en la Universidad Nacional Abierta de Distancia e hicimos una investigación de más de 2 meses buscando cuál es la política pública que tiene la comunicación alternativa en Colombia y no la hay. Hay un decreto que pasó del 1447 al 1983 de 2003 y que en el 2008 pasa a ser el decreto único que recoge los 3 decretos y es el 2805. Si no ha leído, pues usted que dice que la normatividad última no la ha leído. El decreto que regula hoy el Estatuto de Radio de Colombia hoy es el 2805. Pero nos encontramos que ese proselitismo religioso y político sigue vigente. Pero ahí es donde nosotros nos encontramos que no hay una libertad de medios, porque la mayoría de emisoras se las entregaron a la Iglesia Católica, la mayoría de emisoras comunitarias. Y vaya pues que una persona de religión distinta a la católica pueda hacer un programa allá, un testigo de Jehová, un pentecostal, o no sé cuántas religiones hay. Pero también hay un asunto que se empoderan las administraciones y hay unos espacios, lógicamente, porque la empresa más grande que existe en un pueblo se llama alcaldía. Y es la alcaldía la que pone la línea política de la emisora durante el periodo del alcalde, porque de alguna manera se está pautando. De eso no estamos muy lejos en la ciudad de Medellín, porque a pesar de que la mayoría de medios que hoy tenemos en las comunas y corregimientos subsisten por el programa de planeación local y presupuesto participativo, en algunas oportunidades no existe una libertad, porque si uno dice, pues hombre, ¿cómo me voy de frente con este tema? Sin embargo, yo a veces no me coarto con eso y salgo, eso sí, teniendo un muy buen equilibrio en la información,
para nosotros no ser en este momento apéndices de eso, sino ser más independientes. Nosotros tenemos que buscarnos esa forma de tener esa política pública, de que no solamente nos debamos a una pauta publicitaria o a un apoyo a través de un programa de gobierno como el de Medellín, que es el programa de planeación y presupuesto participativo, sino a unos intereses generales de esto. La pregunta que yo tengo para hoy es que si nosotros, es decir, ¿cómo nosotros podemos articular todo este ejercicio que tiene la academia y todo este ejercicio que estamos haciendo o que se está haciendo desde las comunas y corregimientos de la ciudad y el país para hacer de verdad una política pública? ¿Esa política pública cómo es? ¿Municipal, departamental o nacional? Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer este espacio y por la magnífica exposición de nuestra hermana latinoamericana, que comparto todos sus conceptos de Perú, ¿no? Cada 2 años doy una vuelta a Sudamérica y tengo mucho aprecio por la comunidad del Perú. Y a la doctora Telles, por la exposición de Brasil, y quiero simplemente a todos estos jóvenes que hay animarlos de que la comunicación social tiene mucho futuro. Yo como ciudadano, los insumos míos para yo poder hacer mis denuncias públicas han sido prácticamente las investigaciones de los medios de comunicación. Los utilizo como insumo, paralelamente utilizo, lógico, con los mecanismos de la Constitución y la ley de solicitar la información pública con base en los artículos 4, 13, 20, 23 y 74 de la Constitución. Y que no nos dejemos, ustedes que están ahora van a salir de las universidades, de desfallecer, porque a veces, más o menos enterando a las profesoras, es que cuando un periodista a veces entra a hacer una investigación y cuando choca con un grupo económico, de súbito desfallece. De ahí viene la importancia de la exposición de la doctora Telles, de que son las redes. Yo como ciudadano insistí, y una de mis últimas denuncias que fue que todo el mundo me dijo que estaba loco, era quitarle un contrato a una multinacional como ISA, que ya iba en 10.000 millones de dólares. Se hizo el conducto regular con mucho respeto, ¿no? Porque no se puede pegar uno de consejas, ni de consejas, ni de lisonjas, sino ir al grano y si uno como ciudadano concreta las denuncias, las sustenta bien, con buenos argumentos, se puede ganar independiente de quién sea el pulpo económico, ¿no? No importa que sea el pulpo económico, y entonces como los medios tradicionales no hacen la denuncia porque son prácticamente la mayoría de estas empresas son anunciantes, entonces nadie va a pelear, como dicen los periodistas, con la cuchara. Entonces de ahí viene la importancia de la red social, ¿no? Y del periodismo alternativo entonces concretamente simplemente era animar a los nuevos estudiantes de que para adelante con su periodismo, ¿no? Y felicitar a usted como promotor del periodismo alternativo, a la profesora de Perú y a la doctora Telles, de la importancia, pero la importancia que fue este evento. Entonces simplemente miles de agradecimientos y simplemente esa era hacerles participarlas de que reiterarles la importancia de lo que fue para mí y yo creo que para todos los asistentes a este foro. Gracias. Bueno, antes que hay una pregunta muy importante que plantea don Orlando, que les vamos a dar la participación de las profesoras, le vamos a dar entonces después 2 participaciones al compañero y a la compañera para que vamos cerrando entonces el panel, que ya tendremos nuevos momentos para que nos encontremos nosotros y sigamos discutiendo estos temas. A ver,
Si entendí bien, su pregunta tiene que ver con la dimensión y la cobertura del tema de las políticas públicas. Hay políticas nacionales, hay políticas regionales y hay políticas locales. Yo creo que aquí se está haciendo un ejercicio interesante de formulación de una política local para el manejo específico de esos medios ciudadanos y comunitarios. La presentación que yo hice ayer de las experiencias de reforma al sector telecomunicaciones tenían que ver con proyectos nacionales y proyectos ubicados en un ámbito latinoamericano. Entonces, esa dimensión y ese alcance y esa cobertura es algo que tiene que estar muy claro, ¿no? Para participar en ese tipo de proyectos. Y las transformaciones y los resultados se miden local, regional y nacionalmente de manera consecuente. Rosita. Para despedirme ya. Suele suceder. ¿Sobre qué era? Vamos a ver qué nos dice la profesora con respecto a eso. Que él dice que la política nacional desarticula la local. Ah, es probable. Sí. Bueno, eso suele suceder en muchos países, ¿no? Que las políticas de todo el país no son aplicables a todas las zonas. Y entonces, en ese sentido, lo que se ha trabajado en el Perú, el hacer políticas públicas lo más abiertas, para que en cada lugar se hagan políticas más específicas, de acuerdo a las necesidades y a los problemas existentes, lo que se quiere resolver, las rutas, etcétera, ¿no? Pero evidentemente en el sentido de la academia, ¿no? Que ha sido un tema que apareció aquí entre ustedes, es la distancia que suele existir en muchos lugares donde se trabaja la academia, ¿no? Y la relación con esta temática que son las radios comunitarias, ¿no? Bueno, yo lo que siempre he leído son libros sobre radios comunitarias, pero precisando las cosas que están haciendo. Pero pocas veces he visto algunos artículos sobre las experiencias vividas, denotando los problemas que tienen y los que quieren superar. Más han sido marcadas por la ¿cómo se dice? La autopropaganda, ¿no? Es decir, como para decir una difusión, pero señalando que son mejores, que todo lo pueden, ¿no? Eso sí hemos encontrado en mi país en muchas emisoras, e incluso entre las emisoras comunitarias hay peleas, ¿no? Entre ellos, ¿no? Unos se copian del otro, los otros se molestan porque se copian, y no es tan fácil, ¿no? No se trata de que las radios comunitarias sean radios que vienen del cielo, ¿no? Son radios que vienen de la tierra con todos los problemas que tenemos en nuestros espacios específicos, pero sí creo que son un camino, una ruta que puede en algún momento generar más transformaciones en el campo comunicativo, ¿no? Y yo creo que si nosotros perdemos la esperanza y más tenemos la crítica sin buscar salidas, estamos perdidos, ¿no? Pero si nosotros tratamos de ser muy críticos para luego proponer cómo resolver, yo creo que ese es el camino que necesitan las radios comunitarias, no solo en Colombia, sino en muchas partes del país. Las radios comunitarias en general se mantienen más en Colombia, en otros países están deteriorándose, son menos cada vez. Entonces ahí hay un problema, pero creo que además siempre se ha puesto a ustedes como ejemplo, ¿no? En muchos países. Y bueno, yo creo que la participación de todos ustedes en este evento espero que sirva para que el trabajo con las radios comunitarias y su presencia en los ámbitos de la ciudad y de las localidades en donde se encuentran puedan ayudar, ¿no?, a ir definiendo un tipo de comunicación que permita
más diálogo entre la gente y entre la gente y el ámbito público a través de las radios, ¿no? Ahí yo dejaría y les deseo mucha suerte. Van 2 preguntas y terminamos. Compañero allá. Muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Andrés Ospina, pertenezco a la Corporación Universitaria Minuto de Dios y a un periódico rural de la ciudad de Medellín, Corregimiento San Sebastián de Palmitas, que se llama La Nota. Básicamente, para formular la pregunta voy a tomar 4 conceptos que hemos trabajado desde ayer, que todos 4 son muy válidos y que no nos podemos parcializar los unos contra los otros, porque sería como volver a la pregunta de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cierto? Pero son 4 puntos de vista muy diferentes y muy válidos. Primero hablamos desde la administración municipal, nos hablan de que los medios comunitarios nos estamos volviendo PP dependientes, muy válido. De los medios comunitarios hablamos que, y compartiendo un concepto que nos dio la maestra Rosa María, que la comunidad, o sea, lo que expresan los medios comunitarios es en sí la comunidad. En un medio comunitario se está plasmando todo, la pobreza, la ruralidad, la diversidad de género, la diversidad sexual, tantos problemas, lo que tiene que ver con el adulto mayor, todo lo que es la sociedad. Y también hablamos con la sostenibilidad, lo que nos expresó la profesora Telles, de que los medios comunitarios deben ser empresas sostenibles. En base a estos conceptos, yo quisiera, la pregunta mía es más enfocada hacia la opinión de ustedes dos como veedoras externas al contexto local. ¿Cómo perciben ustedes la forma en la que el gobierno local destina los recursos para los medios comunitarios? O sea, ¿es el pueblo el que tiene que priorizar? ¿Es el pueblo el que tiene que decidir? Porque nosotros hay problemáticas mucho más de fondo, como la violencia, como la vivienda, como la educación, la alimentación, que de pronto la sociedad las va a priorizar por encima de la comunicación. Entonces, cuando la comunidad las prioriza y deja por fuera la comunicación, entonces nosotros nos toca acudir a muchas otras cosas para no ser PP dependientes. ¿O es la administración municipal la que tiene que hacer esa priorización? ¿Es el pueblo o es la administración? Muchas gracias. ¿Quién es? A la chica. Buenas tardes, mi nombre es Lilian Jiménez Vélez, delegada por votación del presupuesto participativo de la Comuna 8 y soy integrante de la Mesa de Cultura, en la cual presenté unas iniciativas y gracias a Dios fueron aportadas con un rubro, pero muy bajito, muy poquito. Ahora que está la doctora Marta Ligia Gómez de la Alcaldía de Comunicaciones que reemplazó al alcalde, quiero preguntarle sobre el presupuesto participativo para que salga una inquietud aquí de todos que nos deben apoyar en la próxima vigencia, que sea más grande el rubro, porque lo que le dan a las comunas es nada. Entonces, a uno le dan un poquitico, pero entiendan, no es para el bolsillo propio como dicen muchos, no, eso es para él se la roba, no, eso es para beneficio de la comunidad. Entonces, no estamos haciendo nada porque nos esforzamos mucho como líderes, buscando, investigando los problemas de la comunidad y no ganamos nada. Entonces, lo que nos dan es un poquitico para satisfacer a medio la comunidad. Bueno, y a las profesionales, acá la profesora, la doctora Telles, la doctora Alfaro y el magíster de comunicaciones Jaime López, les queremos agradecer muchísimo porque aprendimos mucho, pero mi comentario primero, y al final va una pregunta. Primero vamos a interpretar, no hemos entendido las preguntas que hace Acoprensa Gilberto Franco. Lo veo en todos los eventos, en el CIPA, en toda parte, y él siempre reclama su inquietud. Esa inquietud que él tiene es a nombre de todos los medios alternativos y comunitarios que habemos acá. Como dice el doctor Nicolás Ruiz, que es del CIPA, pues él habló en una forma muy literaria, pero sí interpretó la inquietud que él quiere y que nosotros queremos también. Entonces,
Es muy sencillo, él quiere que nos asociemos, que nos asocien, porque en verdad los medios comunitarios, no nos da pena decir, pero nos estamos muriendo de hambre. Conozco escritores acá que tienen obras, 3 y 4 libros, le digo yo, ¿cómo lo sacó? ¿Quién te patrocinó? ¿Quién te ayudó? No, nadie, de mi bolsillo. Bueno, y conozco medios de comunicación que regalan la información por las redes sociales, hablan por la radio, pero como arrimados, no les pagan nada, pero sí tienen contenidos comunitarios, porque todo lo que se habla es un periodismo social. Entonces yo les pregunto a ustedes, los licenciados, ¿tienen la propuesta lista para agrupar a todos los medios comunitarios alternativos como una política pública para que nos respondan por una EPS y siquiera por un pequeño sueldo? Porque es que estamos viviendo de limosna. No me da pena decirlo, pero yo fui corresponsal del Colombiano hasta la Constitución de Juan Gómez Martínez. No nos pagaban nada, pero sí nos traían a Medellín a ruedas de prensa, sí, nos daban los pasajes, comida, nos montaban en avión cuando venía un presidente, nos escogía el colombiano, váyase fulana de tal con el presidente, cuando él iba a inaugurar. Pero eso lo agradecíamos, y la franquicia, que uno mandaba a la corresponsalía de los pueblos, una foto, la noticia, en el sobre, no nos cobraban nada. Cuando la Constitución de Juan Gómez Martínez, que ya él pasó a eso, ya empezaron a cobrarnos franquicia. ¿Qué pasó? Regalamos la información y eso está ocurriendo actualmente. Entonces yo quiero que de acá, de este gran avance, este gran aprendizaje, ustedes nos tengan una propuesta lista para el gobierno, porque y nosotros estamos trabajando en equipo, estamos regalando la información. Y así no se puede, porque estamos haciendo un periodismo social y comunitario. Recuerde que son Vea. 3 minutos para tener... Vea, perdón, y acá hay una noticia para los periodistas. Miren, este edificio está averiado. Es una noticia que puede dar impacto también. Muchas gracias. Entonces tú dices que fue más una inquietud, un memorial de agravios que buscar en que nosotros... Bueno, Menos yo, porque ¿qué voy a decir? bueno, sí, ellas primero que todo, Gilla nos dice que las preguntas que son para ella, entonces ella con todo gusto se las da enseguida, porque estamos justamente formulando preguntas a las profesoras, y ellas me acaban de manifestar aquí que ellas realmente no saben qué decir, que ellas no tienen una propuesta, como usted se las está pidiendo, lista para pasarle al gobierno, porque recordemos, el campo de ellas es el campo académico y no es del territorio local de Medellín. Por lo tanto, entonces ellas no tienen mucho conocimiento de las relaciones existentes actualmente entre la administración municipal y los medios. Ellas fueron invitadas porque nos traían unas experiencias de otros lugares del mundo, y la profesora más de Colombia, pero ellas no tienen y no tienen por qué tener pues esa información que le están pidiendo en este momento, ¿cierto? Entonces, con respecto a esas dos últimas preguntas, incluso la misma de cómo perciben ellas la destinación de los recursos locales de la administración para los medios, ella me dice, tampoco tenemos esa información, porque es que nosotros venimos de otro lugar y no tenemos pues como esa. Entonces ellas me han pedido el favor de que les haga la manifestación en ese sentido. No siendo más, entonces yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, pero vamos a darle a John Elber, que ya llegó, para que unos minutos para que él nos cuente de qué se trata entonces esta otra iniciativa que se está organizando en este momento desde un grupo de comunicadores y de medios. Bueno, a los sonidos. Bueno, muchachos, muchachas, profesoras, colegas, primero que todo me da mucho gusto que hoy, después de mucho tiempo, se esté hablando en Medellín de la construcción de una política pública de juventud, de una política pública de comunicación. Aunque
el tema de la política es nuevo. Aquí hay muchos colegas que conozco hace mucho tiempo que ya han venido hablando de un tema que hoy nuevamente cobra vigencia, o que estamos nosotros haciendo que cobre vigencia, y se llama del derecho a la información y a la comunicación. Ustedes lo han escuchado muchas veces, pero detrás de ese tema de la política pública de comunicación comunitaria solamente, o digamos que el fuerte o lo que está detrás de eso es un asunto de derechos. Y es el asunto del derecho de ustedes en su comuna, de nosotros, en nuestra comuna o en nuestro corregimiento, no solamente, como lo han dicho las profes ahorita, de ser objeto de la información, sino también a tener medios y a poner temas en la agenda de la ciudad, al igual y con la misma calidad y condiciones que lo hacen los privados o que lo hace el Estado. Pero nosotros no tenemos esas condiciones, ustedes lo han venido diciendo desde ayer todo el tiempo. Pues en Medellín se han hecho unos avances importantes, pero hoy los medios ciudadanos y comunitarios no tienen lo suficiente capacidad, fortaleza para poder poner en la agenda de la ciudad los temas que a ustedes les interesan y que a las comunidades a las que ustedes pertenecen les interesan o son de importancia para ustedes, pero que tal vez no son para el resto de la sociedad o para el resto de habitantes de Medellín. Y si no se tienen esas condiciones, es muy difícil entonces que se escuchen y que esos temas también tengan incidencia en la agenda pública y que tengan alguna respuesta o alguna solución, porque pues en cierta manera, como se dice en alguna teoría de la comunicación, lo que no aparece en los medios no existe, o si no aparece en medios con la suficiente fuerza, en el caso de las emisoras nuestras locales, que afortunadamente tenemos hoy ya 3 emisoras comunitarias con licencia en el FM, tienen una restricción solamente para unas zonas de Medellín, mientras que todas las privadas pueden irradiar toda el área metropolitana. Entonces, es muy difícil construir entonces también un diálogo social, siempre y cuando nuestras emisoras, nuestros canales comunitarios, nuestros periódicos tienen un margen de interlocución tan pequeño que no es propiamente la interlocución con el resto de la ciudadanía como necesitamos crearlo. Ahí estamos hablando entonces de eso, ¿cierto? De esa propuesta, la construcción de la política pública, estamos hablando de eso. Estamos hablando de derechos. Y un derecho que no nos van a regalar, como nunca nos han regalado en los cambios sociales ninguno de los derechos o reivindicaciones históricas que se han dado en el mundo, y en Colombia mucho menos. Es un derecho que nosotros debemos reclamar como organizaciones sociales, como base social, como ciudadanía. El derecho a la información y el derecho a la comunicación, que pasa por el derecho a tener medios de comunicación, a la propiedad de esos medios de comunicación. Y redundan 2 cosas directas que nos han hablado las profes y los invitados ahorita. En una cosa que se llama la construcción democrática de este país, ¿cierto? Y no podemos construir este país de manera democrática si solamente prima la voz en este país de RCN y Caracol. Si ellos son los que ponen la agenda de lo que se dice, lo que se discute y lo que se tramita en el país, es imposible. Entonces, ¿nuestra agenda dónde va a estar? ¿Cierto? Si solamente va a estar mediada por unos grandes medios que tienen las grandes audiencias, que tienen todo el capital y las posibilidades para poder poner esos temas. Y al segundo punto, en el tema del desarrollo, pues obviamente ese país democrático, ¿cierto?, se va a construir y se va a desarrollar en la medida en que esos ciudadanos tengan la posibilidad de poner esos temas de transformación social, ¿cierto? Entonces estamos hablando de 3 cosas: derecho, democracia y desarrollo, que están detrás de esta propuesta de construir una política pública de comunicación comunitaria. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el sueño con eso? Aquí algunos de ustedes han mencionado el tema del sistema municipal de cultura. Yo creo que eso es más o menos algo similar, yo creo que es a lo que nosotros debemos llegar con una política pública de comunicación comunitaria. Un sistema instalado en el Estado, en este caso en la Alcaldía de Medellín, que permita unos espacios de interlocución permanente de los medios ciudadanos y comunitarios con la administración municipal, que permita unos mecanismos de apoyo, de financiación, de fortalecimiento, de estímulo, como lo dijo ayer Germán en la conferencia, no para pagarle la cuenta de los servicios al canal comunitario o a la emisora, sino para incentivar la producción de contenidos que tengan que ver con el desarrollo de esas comunidades en las cuales estamos, ¿cierto? Y que podamos superar eso que ustedes también han mencionado todo el tiempo acá, la famosa PP-dependencia, que es un avance muy importante en Medellín tener el presupuesto participativo, pero que el nicho o el espacio para el fortalecimiento de los medios ciudadanos y comunitarios no es el PP, no puede ser solamente el PP, es un escenario importante, pero no puede ser el único. Deben haber escenarios nuevos a través de políticas municipales que creemos para que todo este proceso organizativo, comunitario,
de base social que se llaman medios ciudadanos y comunitarios en Medellín tengan un asiento como actores estratégicos en el desarrollo de esta ciudad, como son el sector empresarial, como es el sector comunitario, como es el sector cultural y como son otros sectores de esta ciudad. Entonces tenemos que tener un reconocimiento y una entidad como sector social que está apostando al desarrollo de esta ciudad para reclamarle a esta misma ciudad un espacio en igual de condiciones como lo tienen los otros. Aquí se invierten muchos recursos en emprendimiento, en fortalecimiento de la Junta de Acción Comunal como tejido social de base, en las JAL, en organizaciones sociales de segundo o tercer grado, empresariales, pero en entidades culturales. El sistema cultural, que no es malo, que es una cosa muy afortunada en Medellín, tiene una muy buena cantidad de recursos destinados al fortalecimiento de salas de teatro, de casas de cultura, de entidades culturales y lo demás, y nosotros tenemos una muy pequeña participación ahí, Nicolás, ¿cierto? Con una representación mínima en ese escenario. Entonces, es crear un escenario propio en el cual todos estos espacios, las emisoras comunitarias que tenemos hoy, los canales comunitarios que han sobrevivido a esa catombe que significó el ingreso de los privados en los sistemas de cable, todos los periódicos y propuestas y organizaciones que han surgido con presupuesto participativo, a que construyamos un sistema que fortalezca el proceso y la organización comunitaria a través de la comunicación en Medellín. Yo creo que hoy tenemos la base social para hacerlo y obviamente toda la causa y todo el sentido. Hay una serie de antecedentes, obviamente que todos los conocen, ayer lo decía Leonardo, no podemos desconocer eso, ¿cierto? Lo que ya se ha hecho en Medellín, los avances que se han tenido, las emisoras que abrieron en la década del 80 en el nororiente, noroccidente y reclamando ese derecho a la comunicación pusieron emisoras que no tenían licencia y funcionaron y le dieron voces a esas comunidades y luego fueron cerradas, ¿cierto? Y que decomisaron esos equipos e incluso significó procesos jurídicos o penales para quienes estuvieron al frente de esas propuestas de comunicación. Todos esos antecedentes que ha tenido la ciudad, ¿cierto? Y el departamento en la construcción de propuestas de comunicación, en ese propósito de democratizar la propiedad de los medios y la comunicación en el país, tenemos que recuperarlos. Son aprendizajes muy importantes y ayer pues han mencionado unos, pero creo que es importante tener eso. Y también es importante hacer claridad en una cosa, en este encuentro que se combina con la propuesta que nos trajo la Universidad de Antioquia del Seminario de Comunicación y Participación Ciudadana, hay tres propuestas, ¿cierto? Frente a cómo desarrollar una política de comunicación comunitaria para Medellín. Una, la que les presentó el concejal el día de ayer, ¿cierto? Una ruta de cómo considera él que podría desarrollarse ese proceso en Medellín. Dos, la que nos socializó Gilla también, frente a ese diálogo, esa construcción y esos escenarios que ella propone. Y tres, una que nosotros hemos estado trabajando desde hace algunos meses frente a la construcción y a la necesidad de que Medellín tenga una política pública de comunicación. ¿Cuál es nuestra claridad en ese sentido? Es que podrían desarrollarse muchas políticas públicas de comunicación, ¿cierto? Una de ellas podría ser una política de comunicación pública. ¿Cómo va a ser el municipio de Medellín su comunicación? Ese tema a nosotros no nos interesa, ¿cierto? Podría desarrollarse otra privada. ¿Cómo va a desarrollar el municipio de Medellín estrategias para interlocutar y definir mecanismos de relacionamiento con las entidades y los medios privados? ¿Cierto? Esa podría ser otra. A nosotros esa no nos interesa y no ha sido nuestra propuesta. Nuestra propuesta es, construyamos una política de comunicación muy clara, ciudadana o comunitaria, ¿cierto? Que los involucra a ustedes, medios, ciudadanos y comunitarios, a los que tienen esa identidad y esa claridad, ¿cierto? Y esa vocación y ese sentido de pertenencia a un territorio, a una población, a una comunidad o a unos sectores sociales a los cuales se pertenecen, ¿cierto? En eso ya hay algunas luces. Lastimosamente en el país no hay una reglamentación, como lo decía ahorita Orlando, a nivel nacional que nos defina una ley nacional de comunicación. No la hay, algunos decretos de los ministerios en distintos temas y hay una experiencia de Bogotá importante que tuvimos hace 15 o 20 días con ayuda del Ministerio de Cultura que conocimos acá de lo que en Bogotá se hizo frente a una política municipal, pues del distrito de Bogotá en el tema de comunicación comunitaria. Pero no hay más, ¿cierto? Tenemos unos muy buenos ejemplos que ustedes nos trajeron, que la profesora Patricia nos contó, que la profesora Alfaro nos contó de referentes de lo que tenemos en Latinoamérica, que también son referentes para nosotros, y yo creo que esa debe ser la búsqueda, ¿cierto? De construir un sistema
y un país mucho más democrático, y eso pasa por la propiedad de los medios. Y un primer paso es que nosotros hagamos una política pública de comunicación en Medellín. Eso es un primer paso, pero luego tenemos que articularnos con Bello, con Itagüí, con las demás subregiones, y a nivel departamental hacer lo mismo, y articularnos con los movimientos que nos ha contado la profesora Patricia, y los que nos contó el profesor Germán ayer, que también están pasando en el país, y poder lograr que no solamente en Medellín, porque hay escenarios desde lo jurídico que se escapan a las posibilidades que tenemos acá, para que efectivamente no tengamos solamente 3 emisoras comunitarias en Medellín, que fue lo que determinó el ministerio, sino que tengamos 20, tengamos una por comuna y corregimiento por lo menos, ¿cierto? Y para que tengamos canales, no solamente para el barrio en el que nosotros estamos, ¿cierto? Sino que tengamos canales comunitarios también que puedan llevar sus contenidos al resto de ciudadanos de Medellín y a todas sus comunas y a todos sus corregimientos. Y que incluyamos el tema de la brecha tecnológica que ustedes estaban mencionando también ayer en las discusiones, ¿cierto? ¿Cómo podemos acercar entonces a nuestros ciudadanos a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para que ellos también a través de esas herramientas puedan hacerlo, ¿cierto? Todas esas son, digamos que apuestas y propósitos que nosotros tenemos en esa propuesta de construir una política pública de comunicación. Pero eso tiene que ser, teniendo claro esas tres líneas o esas 3 propuestas desde el Consejo, desde la Administración y lo que nosotros queremos construir. Nosotros pensamos que esa política debe ser profundamente ciudadana, o sea, donde ustedes deben ser quienes la lideren. ¿Por qué? Primero que todo, porque es que mucho de eso que tiene que ver en la construcción de la política son cosas que atañen a la administración y la forma como hace la comunicación la misma administración municipal. Y será muy difícil que la misma administración municipal, digamos que sea autocrítica y busque, digamos que salvar o resolver esas cosas que tienen que ver mucho con su funcionamiento. Y son temas que abiertamente la ciudadanía, los medios ciudadanos y comunitarios y las organizaciones que hacen comunicación, porque no necesariamente son medios, tienen que poner en público y discutirlos y construirlos de manera conjunta, participativa y amplia. Esa es la invitación. Construyamos una política pública de comunicación comunitaria para Medellín. Construyámosla con el liderazgo de los medios ciudadanos y comunitarios, o sea, con ustedes. No esperen, doña Lilian, a que le vengan y le traigan la propuesta. Esa propuesta la tiene que armar usted con sus compañeros de la 8, con sus otros medios de comunicación, con Visión 8, con los de Ciudad Comuna de la Comuna 8 y con los demás medios de Medellín. Y seremos nosotros, luego de construirla y luego de que esté suficientemente legitimada, que tendremos que presentarla al Consejo de Medellín y discutirla con la administración municipal y defenderla, ¿cierto? No podría pasarnos que sea el Consejo de Medellín quien nos llegue a nosotros con una política, nos diga, sí, esto es lo que queremos desde el Consejo de Medellín para ustedes, sin que ustedes lo hayan pasado por su discusión, o mucho menos la administración, ¿cierto? Sin que eso haya sido una propuesta y una construcción colectiva que también ustedes hayan elaborado y tengan clara que ese es el propósito de ese proyecto. Entonces, estamos construyendo ese proceso, los invito a que nos juntemos, ¿cierto? Y a que trabajemos de manera permanente en esa construcción. No sabemos tiempos, ¿cierto? Eso puede que se demore, yo no creo que se demore 3 meses, como de pronto lo pensaba el concejal ahorita, que 3 meses se desarrolle. Puede ser un proceso más largo, pero que empecemos en ese proceso de construcción conjunta de esa política de comunicación. Muchas gracias. John Elber, hay unos encuentros ya definidos para este resto de año, John Elber. Son... En el auditorio de Confiar, ¿a qué horas? 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, 30 de octubre y 28 de noviembre. La idea es que a la base de datos de las personas que asistieron les vamos a compartir esa invitación que tiene este colectivo de comunicadores para conversar sobre ese tema. Bueno, antes de despedirnos, Marta Ligia Gómez quiere compartir brevemente una información sobre los premios de periodismo comunitario. Yo quiero agradecerle, antes de darle la palabra a Marta, a las profesoras Rosa María, Patricia, que nos han acompañado en una ardua jornada. Muchísimas gracias. Y por supuesto, también al profesor Jaime López, que nos acompañó en la moderación. Adelante, Marta. Buenas tardes. Yo antes de empezar, porque sé que ya se tienen que ir, muchas gracias. Siento que ha sido absolutamente ilustrativo para nosotros como alcaldía y para ellos como medios comunitarios, para todos como ciudadanos, escucharles. Muchas gracias. Bueno,
Les voy a contar dos cositas. Ya voy. Vamos a hacer esta presentación en dos momentos. Uno, vamos a hacer la presentación de los premios de periodismo, que empezó la convocatoria hoy, y para que todos puedan participar. Los premios de periodismo comunitario están abiertos para todos los medios comunitarios, no solo los que se apoyan con la priorización de presupuesto participativo. Incluso hay algunos que son unas crónicas privilegiando las historias y de lo que hemos hablado para la gente que escribe y participa en algunos medios comunitarios no tradicionales, que ya habría que empezar a hablar de eso, como los blogs, los contenidos de lo que vimos ayer de Pasolini, o sea, los contenidos que los jóvenes también están haciendo, están incluidos como en las categorías. Cerramos el seminario y les van a entregar los certificados a las personas que no quieran estar en la conversación conmigo, porque la conversación conmigo seguramente va a ser una discusión sobre lo que está pasando en este momento con los convenios, con los contratos, con las dudas que tienen. Se pueden ir o se pueden quedar, pero lo que queremos es darle la oportunidad de que el que no quiera estar no se tenga que aguantar una discusión que no quiere escuchar. Esa es como la apuesta. ¿Están de acuerdo? Sí, nena, tú la escuchas porque tú la quieres escuchar y estás cordialmente invitada, pero los estudiantes de la Uniminuto posiblemente no les interesa quedarse hasta esa hora. Entonces arranquemos con esto. Tenemos 5 categorías para el premio. Mejor medio de comunicación comunitaria, mejor crónica de territorio, vida y convivencia. 3, la nota incluyente. 4, mejor red, mesa o colectivo de comunicación de la ciudad. 5, autogestión. Pueden participar todos los medios comunitarios y colectivos de la ciudad. En caso de los colectivos de producción que operen bajo la figura de persona natural, se validará y respaldará la postulación mediante una carta escrita. Yo voy a esperar a que salgan los que quieren salir. Sí, terminemos esto y si quiere hacemos un receso y volvemos. Pero es que esto es muy corto. Ya les voy a decir dónde lo publican y hoy se los enviaron a los correos electrónicos. ¿Listo? Les pido que los que se vayan a ir para que los otros puedan escuchar. Gracias. Bueno. Los colectivos de radio y televisión deberán presentar los certificados de publicación emitidos por el canal o la emisora o la página web en la que se realizó la transmisión. Podrán participar medios escritos y de internet y colectivos de televisión y radio que hayan publicado trabajos entre el 1 de diciembre del año pasado y el 31 de octubre de este año. Los ganadores de años anteriores, Los ganadores de años anteriores se pueden presentar a la convocatoria siempre y cuando hayan cumplido con el plan de inversión de premio y presenten evidencias. Entonces, en la categoría de mejor medio comunitario se van a premiar las web, los impresos, televisión y radio, como el mejor sitio de internet dedicado exclusivamente a contenidos comunitarios. Se consideran como medios impresos las revistas y periódicos de carácter comunitario. En televisión, todas las productoras o grupos que generen contenidos y que se transmitan por algunos canales comunitarios públicos o la web, porque han creado canales como en todas partes. En radio, todas las productoras o grupos que produzcan y difundan contenidos en radio comunitaria, web y que aborden temas.